Para algunos, el pasado del tango hay que ignorarlo. Para otros, el futuro del tango está en sus raíces. El baile de tango entre el ayer versus el tango de hoy. ¿Qué cambió? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Benseque-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más controvertido que ver bailar una pareja abrazada espalda contra espalda. Y me estoy refiriendo a cómo con el transcurso del tiempo los códigos de la milonga del pasado que defendíamos con tanto ahínco se fueron corriendo para dar paso a los códigos de la milonga del presente que empezamos a defender con un nuevo ahínco. Porque el desarrollo de los códigos de la milonga refleja una evolución que, si bien trajo consigo muchos aspectos positivos, también plantea desafíos. Por un lado, la mayor apertura y flexibilidad en la danza que permitió que personas de diversas identidades y estilos se sientan bienvenidos en la pista. Una inclusión que enriqueció la cultura del tango y generó un ambiente interesante para profundizar la creatividad y la conexión entre los bailarines, sin importar su género o nivel de experiencia. Pero por otro lado, hay que decirlo, esta evolución también produjo cierta nostalgia entre los fundamentalistas del tango, que a mi juicio miran como con cierto encono estas nuevas formas y hasta suelen sentir que se perdió una parte de la esencia y la elegancia del tango tradicional. De hecho, algunos críticos argumentan que la manera informal de vestir y la mezcla de géneros musicales que hay en algunos salones de baile pueden diluir la identidad del tango para transformarlo como en una caricatura, como en algo que ya no se asemeja a lo que fue en sus días de oro. Yo de joven no veía la hora de aprender a bailar, y ahora que estoy viejo, no veo la hora. Como fuere, la aparición de nuevas formas de interacción influyó sobre ciertas normas de respeto que eran fundamentales en la milonga. Las invitaciones y la cortesía que caracterizaban el baile tradicional, por ejemplo, a veces se ven comprometidas en un ambiente más relajado al punto de generar confusiones o malentendido entre los bailarines. Quiero decir, el desarrollo de los códigos de la milonga o cómo presentarse en el ambiente puede ser un proceso de doble filo, porque si bien por un lado democratiza y revitaliza el tango, por otro también abre la puerta para debatir sobre la identidad y la tradición. Ya alguna vez te hablé sobre los códigos de la milonga en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir en mi página web tangomilonga.com.ar. Por eso, en ese sentido, te comparto aquí al menos 5 aspectos que se transformaron en los últimos 5 años como para que consideres si te parece que está bien o está mal. Pero mejor, empecemos ya. 1. La invitación al baile. Este código del que te voy a contar hoy parecería bastante raro, pero en algún momento fue de lo más común. En los años 40, si 2 o 3 mujeres compartían la mesa, el milonguero invitaba solo a una de ellas, solo a una mujer del grupo y nunca a las demás, porque invitar a cualquiera de las otras amigas podía significar como una suerte de desprecio por el baile de la primera. Un gesto que, aunque bien intencionado, podía parecer un acto de exclusión. Pero hoy en día, si un bailarín no invita al menos a una o 2 de las amigas que comparten la mesa, casi podría considerarse de mala educación. Algo que, si bien refleja una especie de obligación, digamos, también expresa el deseo de crear un ambiente más amigable y social en la milonga. 2. El cabeceo. Como bien sabemos, las invitaciones a bailar se realizan a través del cabeceo, una acción netamente masculina. El hombre propone el baile mediante un sutil ladeo de cabeza y la mujer acepta con una sonrisa o rechaza desviando su mirada. Antiguamente, y me estoy refiriendo hasta hace al menos 10 años, el cabeceo era la única forma de invitar a bailar entre varones y mujeres. Pero hoy, las mujeres no solo pueden invitar de la misma manera,
sino que también pueden acercarse a la mesa de un varón y proponerles un baile. Por supuesto, las mujeres tuvieron 100 años en el entrenamiento de rechazar una invitación, girando la cabeza o haciéndose las distraídas, pero los varones también deberíamos entrenarnos en los modos de decir no sin ofender, de modo que todos sigamos conviviendo sin que interfieran las susceptibilidades. 3. Parejas de baile. En la época dorada del tango, la pareja de baile siempre estaba compuesta por un varón y una mujer. No había otra posibilidad, solo un varón y una mujer. La sola idea de que dos personas del mismo género, dos varones o dos mujeres, bailaran juntas era inimaginable. Sin embargo, en el siglo XXI hay que reconocer que esto cambió significativamente, porque ya no solo se acepta que dos personas del mismo género bailen abrazadas, sino que también hasta se normalizó ver una pareja con roles invertidos, una pareja en la que la mujer conduce y el varón sigue. Un cambio que abrió el tango a una diversidad que, si bien hace pensar en cómo se diluyen algunas relaciones, en algún punto enriqueció el conocimiento de la danza. 4. La vestimenta. Este aspecto no puedo llamarlo un código de la milonga, sino más bien una conducta social, una especie de respeto que se sentía por el lugar y las personas a las que se iba a ver. Pero, en función de sumar un cambio, agrego este punto al tema que nos ocupa, y me refiero a la vestimenta. Era casi una regla tácita que los varones debían vestir traje o al menos un saco bien combinado, así como debía llevar camisa blanca y no de otro color. Y esto sin contar con que había que bailar con los zapatos bien lustrados. Y este es un gran cambio en el concepto de lo que hoy significa ir a la milonga, porque hoy vemos a muchos bailarines yendo a bailar con remeras, jeans y zapatillas. Una transformación en la vestimenta que, si bien puede ser más accesible y cómodo para muchos y evitarse la presión de la formalidad, también para otros puede interpretarse como una falta de respeto por el espacio y la mujer. 5. La música. Este también es un punto controvertido, una diferencia que se vincula a los nuevos modos de reinterpretar la música de tango o reinventarla. Mientras antes las tandas estaban compuestas únicamente por música de tango, vals o milonga, lo cual creaba un ambiente muy tradicional, hoy las tandas son mucho más eclécticas, algo como un todo vale. Podemos encontrar tangos clásicos mezclados con música electrónica o música pop cantada en otros idiomas. Una influencia de algunos maestros, hay que decirlo, que en festivales de tango bailan con movimientos de tango sin música de tango. Una fusión que, si bien puede reflejar un espíritu de libertad o la diversidad musical en un mundo moderno, también conspira contra la verdadera cultura de tango. Un punto controvertido, como te dije, porque atrae a nuevas generaciones, mientras también produce un rechazo en los amantes tradicionales del género. Y ya sé que algunos dirán: ¡qué cerrado es este tipo! O ¿de qué caverna saliste, papá? Y lo cierto es que varios aspectos del tango pasaron de ser muy rígidos y tradicionales a ser más inclusivos y demasiado flexibles. Pero la esencia de la danza sigue siendo la misma: disfrutar, compartir y conectarse. Por más que algunas formas hayan cambiado radicalmente, puede cambiar la vestimenta, la música y algunos otros rituales, pero seguimos mirando el tango como una expresión de libertad y de unión, de creatividad y de disciplina. De hecho, quizás estos cambios son precisamente los que mantienen viva la llama del tango, porque el tango se alimenta de esa renovación permanente. Luego el tiempo dirá qué quedará establecido y qué volverá a cambiar para que siga vivo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, adaptarse a los tiempos que nos tocan vivir es, más que una opción, una necesidad, así como aceptar que el mundo es suficientemente ancho para que todos convivamos. Pero desde otro punto de vista, quizás debiéramos entender que así como avanzan las sociedades o comunidades, también debe hacerlo nuestra forma de relacionarnos o comunicarnos. Debemos hacer un esfuerzo por comprender lo que ocurre como una oportunidad para aprender algo nuevo y salir de nuestra zona de confort, porque de lo que estamos hablando es de cómo evolucionar nosotros mismos sin perder lo que somos, cómo poder compartir sin por ello renunciar a nuestro sentir para finalmente poder bailar y disfrutar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.